A inicios del siglo XX, se puede detectar en Costa Rica una presencia cada vez más importante de mujeres que retan los estereotipos convencionales de la feminidad pasiva y todo lo que no sean cunas y fogones. En ese despertar, las mujeres, como lo habían hecho desde siempre, echaron mano a una multiplicidad de herramientas que les permitió abrirse camino en espacios que solo se consideraban aptos para los hombres, en el espacio de lo público, lo externo al hogar. Las nacientes y al principio moderadas posibilidades educativas de los inicios del siglo fueron una de esas herramientas que permitieron a algunas mujeres abrir una compuerta que ya nadie pudo volver a cerrar. La educación fue, para quienes pudieron acceder a ella, un vehículo que potenció el deseo de trascender, de romper esquemas, de cambiar el mundo, de volar. Durante buena parte del siglo XX, la educación de las mujeres se concebía en función de los hombres. Quiero decir, no se las categorizaba como seres autónomos que deben educarse por sí mismas y para sí mismas, sino para que el país tuviera los grandes hombres que debía tener, los sacerdotes que debía tener, los hijos fueran buenos, etc. En otras palabras, a las mujeres se les educaba para que fueran mejores madres, mejores esposas, mejores amas de casa. Pero hubo valientes que se colaron a pesar de las advertencias, no siempre explícitas, de prohibido el paso, porque a un ser humano se le puede impedir que lea, que entre a un aula, que se inscriba en un curso, pero no se le puede vedar el pensamiento, la meditación, la capacidad crítica o la esperanza. Las mujeres aprovecharon algunos portillos abiertos, unas, en efecto, para mejorar su capacidad de apoyo al poder masculino, pero otras, las más poderosas, para saciar una sed interior de conocimiento y un profundo deseo de cambiar el rumbo desigual que les tocaba vivir como mujeres. Las mujeres que se atrevían a romper con esa situación existente tenían que enfrentarse primero a su propia familia, porque la familia sentía que las protegía cuando las inducía a dedicarse solo a faenas domésticas. ¿Por qué? Porque se entendía que la vida activa, la vida en la calle y la vida pública era una vida muy difícil, muy ardua, y las mujeres no tendrían la capacidad suficiente, ni emocional, ni intelectual, ni de ningún tipo, para afrontar estas situaciones. Y así fue como, buscando propiciar un mejor desempeño femenino en las tareas en ese entonces denominadas propias del sexo, la cultura dominante inadvertidamente le abrió paso a lo que con tanto empeño durante siglos había intentado evitar: la verdadera liberación de las mujeres, que no dependía de quebrar puertas o romper ventanas para salir del encierro doméstico. Dependía de quebrar moldes y romper estereotipos para salir de los encierros mentales. Romper con esos estereotipos para una mujer podía significar, a no ser que tuviera una familia muy comprensiva, muy anuente, cosa que era muy difícil de encontrar, significaba que se enfrentaba a toda una concepción de la feminidad. Era romper muchas normas, era atreverse mucho, era ser severamente sancionada. Incluso se entendía que podía poner en peligro los mismos conceptos de honorabilidad de la familia y de las mujeres. Por lo tanto, en realidad corrían un gran riesgo cuando se enfrentaban a eso y conseguían cumplir con su vocación, con su interés, con sus expectativas y sus esperanzas. Algunas de estas mujeres hicieron sus luchas absolutamente personales contra su familia, contra los empleadores, contra la sociedad, porque sencillamente necesitaban satisfacer una necesidad interna de cumplir
una vocación. Otras, como es el caso de las sufragistas, hicieron luchas colectivas porque algún tipo de actividades o de logros sociales solo se pueden conseguir en grupo, y en grupo muy grande y en grupo de mucha presión. En este documental hemos elegido a 8 destacadas mujeres que, en diferentes campos, entre la censura y la sorpresa de una sociedad conservadora, se atrevieron a dar el paso y lograron trazar caminos diferentes y mostrar distintas maneras de ser y de vivir. Una fuerte voluntad, una necesidad interior de satisfacer sus propias demandas de vocación y una capacidad de lucha que sin duda tuvieron todas y que las convierte por eso en especie de tal vez de íconos o de mujeres simbólicas de ese quehacer contracorriente que en mayor o menor grado todas ellas lograron desarrollar. Su pensamiento crítico y su solidaridad, su sororidad, las hacen seres excepcionales. De ellas somos deudoras las mujeres de hoy y a ellas rendimos tributo al intentar recuperar la historia de este país desde otro lugar, desde otra mirada, desde aquello que durante décadas ha sido invisibilizado. Felicitas Chaverri, 1896-1934. En otros países, las mujeres empezaron a asistir a las universidades disfrazadas de hombres. Tal era la fuerza de las convenciones sociales que las excluían. Surgieron voces que decían, la mente no tiene sexo, frente a otras que afirmaban que sí lo tiene y que la mente de las mujeres vale menos. No obstante, con empeño y voluntad, las mujeres fueron consiguiendo demostrar lo que la cultura no quería reconocer, que talento y brillantez se reparten por igual. Cuando esas luchas ya se habían ganado en países europeos, en Costa Rica, en el Liceo de Heredia, se puso en práctica, entre críticas, debates y comentarios adversos, un proyecto novedoso entonces, no solo en Costa Rica, sino en toda la América Central, la educación mixta o coeducación a nivel de secundaria. Entre 1907 y 1914 se abre en el Liceo de Heredia, en calidad de experimentación, la posibilidad de que las mujeres estudien porque se inicia la enseñanza mixta en ese colegio. Esto significa que ellas pueden adquirir el bachillerato porque los hombres que van a los colegios, a ese colegio en concreto, van a adquirir el bachillerato. Estas mujeres que iniciaban de algún modo algún movimiento social, aunque fuera de carácter individual, lo que hacían provocaba una gran sorpresa. En general, la sociedad se asustaba, algo estaba cambiando. En 1911, con su título de bachillerato en la mano y a la edad de 17 años, Felicitas solicitó a la Junta de Gobierno de la Facultad de Farmacia, en la antigua Universidad de Santo Tomás, que la dejaran ingresar a esa carrera. La Junta de Gobierno de la época quedó perpleja. No había reglamento alguno que autorizara el ingreso de mujeres, pero tampoco había reglamento que lo negara, porque nadie esperó nunca que alguna mujer lo intentara. Y tras la discusión, acordó aceptarla. Lita, entonces, se convirtió en la primera mujer en cursar estudios universitarios en el país y lo hizo con la mayor excelencia posible. Obtuvo la licenciatura en 1917 con notas brillantes, dejando asombrado al tribunal examinador. Tenía 21 años
y hacía historia como la primera mujer farmacéutica del país y como la primera mujer profesional graduada de una universidad costarricense. Felicitas Chaverri falleció muy joven, pero dejó tras de sí la puerta abierta para que otras mujeres accedieran a la educación superior. Ángela Acuña Brown, San José, 1892-1983. Ángela Acuña tuvo en el país el efecto de un terremoto. Fue educada gracias a una beca en colegios femeninos de París y Londres, y ahí le tocó vivir en carne propia las grandes manifestaciones de las sufragistas inglesas. Esto le provoca un despertar, al darse cuenta de que los derechos de las mujeres eran un tema por el cual luchar y enfrentarse. Ángela Acuña había visto en Londres las grandes luchas de las mujeres, las grandes manifestaciones públicas por el sufragio, y encuentra que esas ideas son unas ideas valiosas. Cuando ella regresa al país, tiene 22 años, ha cursado por escuelas, colegios para mujeres en Europa, que lo que educaban era a las mujeres para anfitrionas, para buenas anfitrionas. En otras palabras, eran colegios donde se enseñaba lo que en la época se llamaba saberes de adorno. Los saberes de adorno era dibujar un poquito, tocar el piano un poquito, tener buenos modales, etc. Y entonces se da cuenta de que ella en realidad, cuando viene al país, no está preparada para emprender una lucha tan grande como es la lucha por el sufragio, como lo que ella ha visto en Londres. Y siente que tiene la necesidad de obtener un título en derecho sobre todo, puesto que el sufragio es un asunto de derechos civiles. Poco a poco, paso a paso, empezó a derribar muros. Primero consigue un permiso especial para hacer el bachillerato en un liceo de hombres, porque el proyecto del Liceo de Heredia se había acabado. Luego se matricula en la Facultad de Derecho, en medio del asombro público porque ninguna mujer había estudiado Derecho en Costa Rica. Obviamente ingresa, se gradúa, no se le permite ejercer el notariado, porque como no había sufragio y el notariado es una acción pública, se entendía que las mujeres no lo podían ejercer. Pero se gradúa, tiene que luchar antes en la asamblea, antes de ejercer, para obtener una ley que le permita ejercer el derecho, que se llamó así extraoficialmente la ley Angelita Acuña. Y eso le permite iniciar su lucha y empezar a convencer, a persuadir a múltiples mujeres y algunos hombres clave también que eran partidarios del voto, por lo menos eran afines a sus ideas, y así se logra crear en realidad un movimiento muy grande en el país. Yo diría que de los movimientos más masivos que ha habido de mujeres en el país fue la lucha por el sufragio. Ángela habla, convoca, reúne y consigue fundar la Liga Feminista. Las primeras batallas de las mujeres fueron inciertas, vacilantes sus pasos, mas ya se vislumbra la plenitud de su victoria. Prosiguen firmemente con paso de vencedoras. Los años de incesantes esfuerzos por la consecución de sus derechos han dejado en su espíritu la impresión de que su labor real apenas comienza con su entrada en la vida pública. Esa fue su meta y lo logró, junto a mujeres de inmenso valor como Esther de Meserville, Corina Rodríguez, entre muchas otras. Una lucha que duró 28 años y que alcanza su plenitud en 1948, cuando las mujeres conquistan definitivamente el derecho a votar en Costa Rica.
Ángela sabía que las mujeres unidas constituyen una fuerza muy poderosa. Carmen Lira, 1888-1949. Carmen Lira, hoy benemérita de la patria, fue una mujer talentosa y polifacética. Mostró interés en la literatura, la educación, la política, y en todas estas áreas participó activamente a lo largo de su vida. Maestra de profesión, logró obtener una beca que la llevó a la Universidad de la Sorbona, en París, para ampliar sus estudios en educación preescolar. A su regreso, en 1925, fundó junto con Luisa González la Escuela Maternal Montessoriana, dedicada a atender especialmente a niños y niñas de escasos recursos y poniendo en práctica algunas de las concepciones pedagógicas y metodológicas más avanzadas de su época. Como escritora, Carmen Lira es la iniciadora de la narrativa infantil en Costa Rica. La inmortalizan sus cuentos de Mi tía Panchita, aunque también escribió libros escolares, novelas, ensayos, artículos y teatro. Un día supimos que Pastora había muerto. Los niños oímos decir a una vecina que no la podían enterrar en ataúd blanco porque no era niña. Comentaron también la dicha de que no hubiera muerto en pecado mortal, pues a última hora había confesado, comulgado y recibido los santos óleos. Ella es humanamente sensible a los problemas que el tipo de hogar de la época, a los abusos que ese tipo de hogar daba pie. Y por ejemplo, en uno de sus cuentos, Ramona, la mujer de la brasa, este personaje femenino es conmovedor en el despojamiento que sufre. Yo considero que este cuento es una especie de denuncia de ese hogar que permite ese abuso sobre las mujeres, permite despojarlas en esa época, no solo de su techo, de su casa, permite despojarlas de sus hijos y dejarlas como deja este hombre en el cuento a esta mujer, con un fogón y unas brasas, y eso es todo lo que le queda. Pero son su sensibilidad y afán de justicia los que la llevan a involucrarse de lleno y a ocupar una posición de liderazgo innegable en los movimientos sociales más importantes de su época. Ferviente opositora a la dictadura de los Tinoco, fue una de las lideresas de la célebre marcha de protesta que, tras un enardecido discurso suyo, desembocó en la quema de los periódicos La Información y La Prensa Libre, voz del gobierno y la derecha de entonces. Sus artículos y ensayos de aquella época levantan polémica y son fuertes y valientes en su enfrentamiento con la dictadura. Carmen se gana el odio de los patriarcas dominantes, pero sus posiciones fortalecen un movimiento social que finalmente logra derrocar a la dictadura. Años más tarde, Carmen se une al Partido Comunista. Funda el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras e inicia una organización de maestras en concordancia con los ideales sociales y de justicia que siempre persiguió para la clase trabajadora. Carmen Lira es expulsada de Costa Rica por sus ideas políticas en el año 1948 y muere en México, en el exilio y en la pobreza, lejos del país y de la gente que tanto amó.
Yolanda Ureamuno, 1916-1956. Yolanda Ureamuno había nacido ya en el siglo XX. Los 24 años que en edad la separaban de Ángela Acuña la convertían, frente a aquella, en portadora de ideales diferentes. Si bien al voto le faltaba mucho para convertirse en realidad, ella, modelo de rebeldía, veía las cosas desde un ángulo diferente. Con una inteligencia brillante, un ojo crítico sin paralelo y una habilidad literaria precoz, se enfrentó a los autores del momento, a la mitificación del hogar patriarcal, al estereotipo femenino. Estudia en el Colegio de Señoritas y es ahí donde publica su primer ensayo que la perfila como una gran pensadora. Su ensayo, publicado en ¿Qué hora es?, la columna de Repertorio Americano, es una advertencia: que no haga la mujer poses de feminista mientras no haya conseguido la liberación de su intelecto. Yolanda también critica a las sufragistas porque pensaba que la libertad de las mujeres no venía de la mano con el voto, sino con la autoestima, y no sería un hecho mientras no cayéramos en la cuenta de ser capaces de pensar, juzgar y razonar en la misma proporción que los hombres. No sabemos de nosotras mismas, sino lo que el hombre nos ha enseñado. Y luego escribe, entre muchas otras cosas, y muchas otras novelas que parece que se han perdido, La ruta de su evasión, que es la obra mayor de Yolanda por la que más se le conoce. En la ruta de su evasión se denuncia el tipo de hogar que había en Costa Rica, ese mismo que ella critica en ¿Qué hora es?, diciendo que en ese hogar el padre es la puerta y es la llave a la vez. Eso parece que para las mujeres de la época tiene que haber sido de una fuerza enorme, una limitación enorme, porque al padre pues se le quiere, es el padre, es figura de autoridad, etcétera, pero si no se rebelan contra él, es imposible salir de ese encierro mental en que la sociedad las ha colocado. Yolanda en realidad parece que se siente un poco acosada por esta sociedad que no responde a esa visión crítica que ella tiene, y sí es sensible, sin embargo, a su belleza, que en cierto modo se usa como un escudo para opacar la gran calidad literaria de Yolanda. La voz de Yolanda resuena nueva y fresca y avasalladora. Yolanda aboga por el desarrollo de una personalidad y un espíritu de solidez tal que convierta a las mujeres en compañeras y no en esclavas, acusadas o encubiertas del hombre. Denuncia que en las mujeres la ambición queda muerta al nacer y dice que las enseñanzas de la escuela y el colegio no son otra cosa que etapas previas a la de escoger marido. Describe una familia en la que el padre tiene una autoridad desmesurada, en la que la mujer está sujeta a la obediencia y el respeto y a la tutela intelectual y moral a perpetuidad. A través de sus escritos, Yolanda abriría la puerta para la discusión sobre el rol de las mujeres en la familia, la violencia de la que era víctima, la opresión y la desigualdad. Sus trabajos mostraron una cara de la sociedad costarricense que difícilmente podría volverse a ocultar. Yvonne Kleist-Spulders, 1906-1994. En 1927,
Yvonne Claes llegó al país junto al expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, con quien se acababa de casar en Bélgica, su país de nacimiento. Yvonne se educó en los mejores colegios de Europa. Era una mujer enormemente capaz, brillante intelectual y fina conocedora del arte. Dominaba el inglés, el francés y el castellano, lo que le permitió, al momento de convertirse en primera dama, ser más que un apéndice decorativo de su esposo, que era el rol esperado para ella en esa época. Yvonne tuvo, en cambio, una relevancia política a lo interno y externo del país que no había sido vista anteriormente en una primera dama. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica la considera como la primera mujer en realizar labores de diplomacia para el país. Jugó un papel primordial en las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos, sirviendo de puente entre la administración Calderón y el presidente Roosevelt. Además, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la sede del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en el país. Promovió y fundó, junto con Consuelo Reyes, la Orquesta Sinfónica Nacional, y no cesó de trabajar en la creación de las casas cuna y en el apoyo a personas pobres, ciegas y enfermas. Este compromiso social la llevó a apoyar activamente las reformas sociales creadas en el gobierno de Calderón Guardia. Yvonne tenía en su contra no encajar con la mentalidad del país ni con el ideal de mujer doméstica, de modo que, tras 17 años de convivencia, su matrimonio finalizó. Yvonne Claes, aunque no era una mujer costarricense, fue una mujer profundamente preocupada por este país que se convirtió en su segunda patria. Luchó como la que más con otros grupos de personas por las garantías sociales y fue en gran medida como la mujer a la sombra, la mujer que hizo muchas cosas, pero su nombre no fue recogido con justicia por la sociedad costarricense. Yvonne rompió paradigmas, brilló con luz propia y se comprometió profundamente con un país que adoptó como suyo. Aunque efectuó su labor diplomática sin un cargo o un nombramiento oficial, sus gestiones tuvieron resultados muy positivos y permitió que en las siguientes administraciones el gobierno de Costa Rica empezara a nombrar mujeres en cargos diplomáticos. Yvonne Claes fue llamada a servir en la década de los 70 en puestos diplomáticos en Austria y República Dominicana, pero por motivos de salud no pudo asumir dichos cargos. Al final de sus días murió en la pobreza, luego de que se le arrebataran sus bienes. Terminó su vida en una sala del hospital que lleva el nombre de su ex esposo. Y antes de morir, se la oyó decir en francés: "Hice todo lo que pude". Violeta Madrigal Mora, 1920-1996. Unos pocos años más joven que Yolanda Oreamuno, Violeta Madrigal Mora tiene que luchar en su primera juventud, como hija de familia que era, precisamente contra ese núcleo familiar que Yolanda describió como pequeño y cerrado al exterior. Su padre reaccionó indignado cuando ella, a punto de concluir la secundaria, le comunicó su interés por estudiar Derecho.
En principio, él no estaba dispuesto a permitir a su hija estudiar una profesión de hombre, pero finalmente se dio. Violeta es una mujer permanentemente activa que consigue prácticamente todo lo que se propone en contra de todo lo que se oponga. O sea, contra los estereotipos, contra los deseos de la sociedad, los de su propia familia. En ese sentido es una mujer absolutamente ejemplar. Con el afán de adquirir experiencia en su campo, Violeta gestiona un trabajo como meritoria en un juzgado y comienza su ejercicio laboral. Sin embargo, pocos meses después, el presidente de la Corte ordena su despido con el argumento de que en toda la historia del Poder Judicial nunca había trabajado una mujer y esa sana costumbre no se podía perder. El director de la Corte la despide porque considera que es un mal ejemplo que una mujer está trabajando en la Corte. Es un mal ejemplo para las mujeres. Más adelante, Violeta toma la decisión de suspender sus estudios, pues se casa y tiene 5 hijos. Se enfrenta a un divorcio y a la necesidad de sostener a su familia como jefa de hogar, pero esto no impide que finalmente logre titularse como abogada con honores. Violeta toma la decisión entonces de hacer un ejercicio liberal de su profesión, montando su propio bufete. Está decidida a compaginar su vida privada y su ejercicio profesional, por lo que supervisa y apoya la educación de sus hijos en una habitación adjunta a su oficina, mientras ella trabaja. Desde allí dedicó incansables esfuerzos a trabajar, la mayor parte de las veces sin paga, por las mujeres maltratadas o abandonadas, convirtiéndose en experta en lo que ahora se conoce como derecho de familia. Sus alegatos fueron poco a poco teniendo eco en los tribunales de justicia y sentando precedentes en la jurisprudencia para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Violeta tiene una acción social importantísima en la corrección de los códigos para que la situación de las mujeres cambie. En otras palabras, ejerce un activismo también dentro de su profesión. La tenacidad y excelencia profesional de Violeta Madrigal le permitió alcanzar puestos importantes en la función pública. Por ejemplo, miembro de la Junta Directiva del Banco Anglo, lo que la convierte en la primera mujer en la historia en ocupar un cargo similar. Fue también representante de Costa Rica ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres en Naciones Unidas y tuvo muchos otros cargos de gran responsabilidad. A partir de su experiencia, Violeta no cesó de abogar públicamente por la paridad en los puestos políticos, una lucha que aún no hemos alcanzado. Si el 50% del electorado es femenino, los puestos deben ser dados a las mujeres en un 50% y, por supuesto, no en el 50% de los puestos más bajos, sino en todos los puestos. No es una utopía lo que yo propongo, sino un acto de justicia al que se llegará más tarde o más temprano. El ejemplo de Violeta es un ejemplo de una mujer realmente simbólica para las mujeres en cuanto a poder a pesar de todo. Luchadora incansable por los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, en ámbitos tan diversos como la familia, el empleo y la participación política, Violeta caminó a paso firme y sin duda marcó su huella. Carmen Naranjo, 1928-2012. En 1928, en Cartago, nació Carmen Naranjo,
quien llegaría a destacar en el campo político y de la cultura nacional, convirtiéndose en un referente en dichos ámbitos. Quienes han escrito sobre ella la describen con calificativos como adelantada, subversiva, segura de sí, inteligente, discreta, de claras opiniones, fuerte y frágil a la vez, y se la define por su sencillez y humildad. Una vez le preguntaron a Carmen Naranjo quién le hubiera gustado ser si no hubiera sido ella misma. Y respondió con absoluta seguridad: me habría gustado ser Carmen Lira. Porque Carmen Lira era una mujer socialmente sensible que tomó partido por los oprimidos de la sociedad. Ese rasgo de Carmen Naranjo, ese síntoma también de humildad, porque ella era también una gran escritora, me parece que la ponen precisamente en su plano humano, plantada en la tierra, tal cual era Carmen Naranjo. Como escritora, fue audaz y pionera. Decía creer en la literatura comprometida y de denuncia, aunque esto suponga una fama de autora difícil, como la suya. No obstante, afirma que el trabajo creativo no se debe dejar en marcos de oro, sino hacerlo para el país, del cual es patrimonio. Escribir es robar tiempo al tiempo, alargar minutos y horas, aprovechar los insomnios, poblar de imágenes el sopor, sembrar bríos a los aburrimientos y abrir puertas y ventanas a lo que se germina en el silencio. A Carmen se le acercaba a mucha gente, mantuvo talleres literarios, que eso fue parte que de ella no se ha hablado mucho, durante muchos años para enseñar a otras gentes a escribir. Vivía rodeada de estos alumnos suyos que la amaban como a una madre y la siguen amando como a una madre. Alentaba a las personas a que hicieran lo suyo, alentaba las creatividades nuevas, las vocaciones nuevas. En cierto modo, ejerció un magisterio literario para otros escritores y otras escritoras en este país. Ese es uno más de sus méritos, que en realidad son muchos. En su ensayo, Mujer y Cultura, denuncia cómo se ha tendido a crear un estereotipo de mujer liberada que oscila entre el temible ridículo y la pérdida de cierta cordura. Esta falsa imagen nos la presenta, dice ella, como alguien que atenta contra las tradiciones, contra el orden social y moral y contra todo lo que se ha considerado bueno. Creo que Carmen es emblemática también entre las mujeres de Costa Rica por todo su aporte, porque puso su inteligencia, su valor, su sencillez, puso toda su personalidad en realidad al servicio no solo de su propia obra, sino de una obra más trascendente, que la trascendiera a ella, que fuera más allá de ella, que educara a otras personas a pensar, a disentir, a vivir y a ser. La obra de Carmen Naranjo no se limitó a su faceta de escritora de gran relevancia, sino que también destacó en la función pública. Entre otras cosas, fue embajadora de Costa Rica en Israel y ministra de Cultura. Cuando la investigadora Grace Prada le pide una recomendación para las mujeres del nuevo milenio, ella responde: estudiar, perfeccionarse en cada cosa que hacen, no contentarse nunca con decir aquí acabé. Elizabeth Odio Benito, 1939. Elizabeth Odio, brillante y poderosa en sus posiciones y argumentos,
ha logrado alcanzar puestos de la mayor relevancia a nivel nacional e internacional, destacándose por su impecable trabajo y profundo compromiso con quienes más la necesitan. En nuestro país, Elizabeth ha sido una determinante impulsora de la legislación a favor del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Fue la primera profesora en impartir lecciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ministra de Justicia y Gracia y también ministra de Ambiente y Energía, así como segunda vicepresidenta de la República. Elizabeth Odio Benito es una mujer actual y despierta la admiración de mucha gente, la admiración de muchas mujeres, porque es casi envidiable ese hablar categórico que tiene Elizabeth, ese hablar tan convencida de que lo que dice es lo que es, esa capacidad de no echarse un milímetro para atrás, sino defender lo que a ella le parece, defenderlo bien, inteligentemente, con argumentos incuestionables. Y creo que, en cierto modo, Elizabeth representa en este momento como una síntesis de estas mujeres que desde el pasado vienen haciendo de Costa Rica un país más igualitario, un país diferente al que se conocía a principios de siglo. El alcance de las acciones de Elizabeth no se ha limitado a nuestras fronteras. Entre 1993 y 1998 se desempeñó como jueza del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la antigua Yugoslavia. Allí escuchó los horrores de las violaciones sexuales de mujeres como estrategia de guerra, relatos que la marcaron profundamente y frente a los cuales tomó una posición clara. Constituían crímenes internacionales y por lo tanto debían ser así juzgados y castigados. No eran solo las de Bosnia y Herzegovina por ser musulmanas, eran también las croatas católicas y las serbias ortodoxas, todas simplemente por ser mujeres. Eran miles repitiendo el patrón histórico de que en cada conflicto armado, en toda guerra, desde el principio de los siglos, las mujeres éramos el botín de los hombres, un crimen de guerra cubierto por la impunidad histórica de milenios. Esa claridad en sus posiciones la llevó a recibir el apoyo de más de 2.000 organizaciones del mundo entero al ser postulada como jueza ante la Corte Penal Internacional. La jueza Odio Benito jamás traicionó ese apoyo y durante su período en dicha corte impulsó el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de la violencia sexual como un crimen de guerra. El hecho de que la violación se considere delito dentro de la guerra es una declaración muy importante, porque una de las cosas que señala Elizabeth es que en la guerra igual niños y niñas sufren una gran cantidad de vejaciones, igual hombres y mujeres del país invadido sufren muchas vejaciones, pero esas vejaciones se dan de manera diferenciada por sexo. Y lo que más predomina para las mujeres y para las niñas es que las convierten en esclavas sexuales de los pueblos invasores. Eso marca una diferencia muy notable. Los países deben tenerla en cuenta porque eso es parte también de la dominación patriarcal. Hoy, la jueza Odio Benito forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal en el que, dice ella, solo hubo hombres en los últimos 7 años, sencillamente porque esta mayoría masculina se repite en todas partes. Una vez más, se enfrenta al paradigma patriarcal y lo debilita, fortaleciendo así la democracia, la justicia y la igualdad. Elizabeth Odio le imprime una dimensión de género a la justicia, al hacer evidente que el principio de igualdad no lo alcanzan de manera similar hombres y mujeres, y para que sea efectivo,
deben tomarse en cuenta las especificidades de cada género. Tal es su innegable aporte al desarrollo de la conciencia planetaria. El acceso masivo a la educación durante el siglo XX fue una de las herramientas que facultó a las mujeres para ir abriendo orificios irreparables al tejido patriarcal, pero no la única. A ellas se sumaron el deseo de justicia, la conciencia sobre las desigualdades de género, la fuerza interna y el poder del trabajo conjunto de las mujeres, que entendieron que lo personal era también político y fueron gestando cambios culturales hacia una mayor igualdad. En Costa Rica, esta lucha alcanza uno de sus principales hitos en 1990, con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, la cual obliga al Estado a promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los campos y a velar por que las mujeres no sufran discriminación por razón de su género. El proceso que culminó con la aprobación de esta ley fue liderado en el ámbito político por Margarita Penón, acompañada y respaldada por mujeres como Carmen Naranjo y Elizabeth Odio, así como muchísimas mujeres solidarias y conscientes que, organizadas en un gran movimiento social, participaron activamente en su realización. Que la ley no es todo, pero la ley es un principio. Y existiendo la ley, da pie para que los cambios puedan hacerse efectivos. Puede no funcionar, pero puede apelarse a eso para que funcione. Esa es la importancia que tiene la ley de igualdad real en el país. Una característica común une a las 8 mujeres cuyas vidas y avatares hemos expuesto aquí. Todas ellas, de una u otra manera, han roto los moldes que las limitaban y han denunciado la desigualdad de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Felicitas Chaveri, primera graduada universitaria. Carmen Lira, la gran lideresa de las trabajadoras. Ángela Acuña, impulsora del voto femenino. Yolanda Oriamuno, reveladora escritora. Ivonne Clays, primera diplomática. Violeta Madrigal, abogada de las mujeres y de su participación política paritaria. Carmen Naranjo, artista, política y activista. Elizabeth Odio, defensora de los derechos humanos. Gracias a su esfuerzo y compromiso con nuestra sociedad, se cimentaron las bases para que las mujeres del siglo XXI sigan desarrollando su pleno potencial y luchando por un lugar igualitario y de paridad en nuestro país. Como ellas, hay muchas otras mujeres que han dado luchas igual de valiosas e importantes, pero a las que la historia ha negado el lugar que les corresponde. Mujeres indígenas, afrocostarricenses, mujeres jóvenes, campesinas, mujeres con discapacidad, mujeres fuertes y decididas a romper los muros del encierro mental, a aferrarse a la esperanza de encontrar otra forma de ser mujeres en lo público y lo privado, en el diario vivir y la trascendencia. Sin duda, con ellas, con su hacer, miles y miles de mujeres más encontrarán su lugar en el mundo.